La pregunta número 1 decía, ¿quiénes son las personas por las cuales más te preocupas en cuanto a su salvación? ¿Qué estás haciendo al respecto? Pregunta número 2, ¿con quién se te hace más difícil compartir el evangelio? ¿Con la familia y los amigos o con un total de desconocidos? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta, ¿cómo reaccionaste al oír el relato del bombero? ¿Qué hizo el bombero que estuvo mal? ¿Recuerdan el video? Sobre el bombero, ¿qué fue lo que el bombero hizo que estuvo mal? No acudió a su responsabilidad, ¿verdad? Lo que era su responsabilidad. Muy pasivo. Él estaba oyendo, dice, de ese video estaba oyendo música ahí, sus audífonos ahí puestos, mientras gritaban, las personas en llamas gritando desde ese apartamento, ¿verdad? Pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. ¿Puedes pensar en alguna justificación por su falta de preocupación? ¿Habrá alguna justificación por esa falta de preocupación? De parte de quien se supone el bombero era su responsabilidad acudir. No. ¿Fue justificado el jefe de bomberos en despedirlo deshonrosamente del departamento de bomberos? Sí. Claro que sí. Había que despedirlo. No era otra cosa que se merecía. Ahora, ¿cuál fue la sentencia que tú le diste al bombero? ¿Qué sentencia le darías al ser juzgado en un tribunal? Culpable, 2 años, condena de cuántos años. Culpable, dice César, de homicidio. ¿Cómo describirías tú tu actitud presente en cuanto al destino de los perdidos? A. Nuestra actitud frente a los perdidos. Vamos a atender aquí primero porque luego de eso le vamos a entrar a la dinámica que tienen en sus manos. Vamos primero acá atendiendo. La actitud sería una actitud despreocupada, preocupada, alarmada, horrorizada. ¿Cuál sería? ¿Cómo describirías tu actitud presente en cuanto al destino de los perdidos? ¿Sí? Que no deje de doler cuando las almas se pierden. Ajá, entonces preocupada, alarmada, horrorizada. Se están quemando las personas en el incendio en llama. Y más que preocupados, deberíamos estar alarmados por una parte, cómo se están yendo, muriendo, horrorizados, pero con nuestras acciones, obviamente la respuesta parece apuntar a la A. A la A, hermano, despreocupado. ¿Usted sabe dónde está la gran parte de nuestra nación hoy en día? De nuestro país. ¿Saben dónde están? Vayan al este, corran la carretera. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿O soy yo que estoy mal? ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Hay una gran masa corriendo tras la idolatría, a rendirle obviamente un culto y una devoción a la Virgen de la Altagracia, que es la patrona, comillas, del pueblo dominicano, según ellos le llaman. Hermanos, ahora, ¿cómo usted le dice a esas personas que ellos están mal, están incorrectos? Ellos que creen y en su interior entienden que están haciendo algo correcto y están corriendo sobre algo correcto. Debemos saber eso. ¿Cómo uno le dice aún a familiares que sabemos que creen en eso, que eso es idolatría y que va contra los mandamientos de Dios, del Señor? Luego de estas preguntas vamos a ver el test que ustedes tienen ahí en la mano, que se llama el test del amor, la prueba del amor. La primera pregunta, por favor, respóndanla individualmente, respóndanla, porque es un autodiagnóstico que vamos a hacer.
para luego seguir con la otra parte. Respóndanlo individualmente. La primera pregunta dice: pensar en hablar de mi fe, A, me aterroriza, B, me da vergüenza, C, me entusiasma, D, me aburre. Usted selecciona una de esas, de corazón sincero, personalmente. 2, creo que la persona a la que le hable de mi fe tal vez podría: A, darme las gracias, B, agredirme físicamente, C, pensar que soy un fanático, D, no me importa lo que haga. A partir de cada una de las preguntas que van viendo ahí, entonces obviamente nos autoexaminamos, y una de las partes a que llama la reflexión es que pensemos en 2 Timoteo, capítulo 3 me parece, donde habla de examinarse a sí mismo, a ver si estamos en la fe. Pues como decíamos ahorita, si no sentimos esa compasión, esa carga, ese peso, ese amor por los perdidos, quizás nosotros mismos no seamos entonces salvos. Y eso es muy duro. Una vez llenaron entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a ver una de las partes. Repito, es una guía personal, ustedes se quedan con ella. Ahí usted tiene las preguntas. Si el hecho, ¿verdad? En cada pregunta, el hecho de que alguien pueda sufrir en el infierno me interesa, me preocupa, podría vencer mis temores, la razón. Según la palabra en Colosenses 1:28, a quienes debemos, digamos, amonestar, a todas las personas, llama la palabra. A la luz de ese mandamiento he sido desobediente, fiel, desconocedor de mi responsabilidad, complaciente. Y si viera a un hombre ciego caminar hacia un precipicio, de inmediato, ¿qué haría? Le aviso, lo invito a que venga a mi casa, ven, vamos a almorzar, o le hago una llamada de alerta. En base al hecho de que 150,000 personas mueren a diario y yo sé cómo curar la muerte, ¿qué quisiera hacer ahora? Orar al respecto, abandonar esa sesión de adiestramiento antes de que comience, empezar a aprender cómo compartir mi fe de una manera eficaz, bíblica, de la forma en que Jesús lo hizo, y alcanzar a los inconversos con el Evangelio. Esa es nuestra meta. Ven, que el Señor nos ayude más y más a poder seguir aprendiendo de Él para alcanzar a los perdidos. Decía Charles Spurgeon: si alguna vez un hombre logra adquirir amor por los pecadores que perecen y por su bendito Maestro, el salvar a las almas será para él una pasión totalmente absorbente. Se dejará llevar de tal manera que casi se olvidará de sí mismo por salvar a otros. Será como el bombero valiente que no se preocupa por quemarse ni por el calor, con tal de rescatar a la pobre criatura sobre la cual la verdadera humanidad ha fijado su corazón. Si los pecadores han de ser condenados, al menos que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándolos a quedarse. Si el infierno ha de llenarse, al menos que se llene en los dientes de nuestros esfuerzos, y que ninguno vaya ya inadvertido y sin oración. Esa es la tarea de nosotros. Nosotros hablábamos en estos días, en una sesión interna,
que siempre hablamos del hijo pródigo y tomamos esa palabra para referirnos a los que no están, que estuvieron una vez, y comenzamos a mencionar que Mabel, que Carolina, que Jesucito, que Bernard, que fulano, pero, ojo, porque según lo que estamos viendo, el tema es que asumimos que porque venían a la iglesia y nacieron, eran cristianos. Y asumimos que nacieron en Cristo. Yo nací en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio. Todo el mundo nace en pecado, eso sí. Y lo asumimos así, entonces, el hijo pródigo, no es para que vuelva, porque nunca estuvieron. Es duro, ¿cómo así? Entonces tenemos que agarrar, pongo nada más ejemplo de lo que mayormente conocemos, pero todos, cada uno tiene a alguien que tiene que si va a ir al infierno, sea por encima del cadáver de uno y por el cuerpo de uno, y no porque fue inadvertido y hizo oración. Eso vamos a ver luego, lo que el mismo Charles Spurgeon llamó forzarlos a entrar. Y por lo que bíblicamente por la palabra nosotros podemos hacer como padres, como madres, como hermano o hermana, por eso perdidos. No van a tener excusa. Si es por nosotros y por el esfuerzo, van a venir. Pero claro, no depende de nosotros solamente. Decíamos, el fruto final y resultado es de Dios. Gloria sean dadas a Él por eso. Decía también C.J. Stott, algunos prefieren vivir muy cerca del sonar de la campana de la iglesia. Yo preferiría vivir trabajando en una tienda de rescate de almas a 1 metro del infierno. Si vamos a sentir pasión por los inconversos, tenemos que personalizarlos hasta el punto en que su perdición nos causa algo más que una lágrima en los ojos. Ray Comfort, que es el autor del curso que estamos viendo. Muy bien, pasamos a la otra parte una vez entonces de la agenda, que es, todos ustedes recibieron una agenda, un programa de agenda del curso. Y lo que estamos viendo en ese programa, por parte, básicamente son estas primeras 2 sesiones que están aquí, introducción y doctrinas y fundamentos. Ahí que estamos. Y ahí no vamos a parar hoy. Porque después en otras sesiones aparte vamos a terminar con metodología 1 y metodología 2. Algunos ejemplos prácticos y formas de llevar el evangelio eficazmente. Ahora, ¿qué pasa? En lo que hemos visto, comenzamos a ver la definición del evangelio y del evangelismo, los obstáculos de la evangelización, vimos y fuimos comparando el evangelismo hombre-céntrico versus el dios-céntrico, la diferencia, amén. Luego vimos entonces, yo dije que por asunto de tiempo y de más practicidad iba a cambiar el orden y eso aquí lo vimos arriba. Esa parte, recuperando la pasión por los perdidos, fue el bombero, fue lo que vimos aquí arriba, amén. Ahora vamos a seguir con el secreto mejor guardado del infierno, y con conversiones falsas y verdaderas. Y con eso terminamos ya por este día. Amén. Eso es lo que estamos viendo, lo que hemos ido viendo, ahí lo tienen en su agenda. Lo único que ha cambiado es en el orden, esa parte de recuperando la pasión por los perdidos, con el test o la prueba del amor que hicieron ahora, aquí arriba, y ahora seguimos con el secreto mejor guardado del infierno y las conversiones falsas y verdaderas. Y terminamos con el mito del evangelismo moderno. Ahora sí, muy bien, el secreto mejor guardado del infierno. El secreto mejor guardado del infierno. Vimos lo del bombero en el video, la negligencia, la irresponsabilidad, y obviamente eso nos lleva a cuál debería ser nuestra motivación. El combustible que nos impulsa a convertir el evangelio debe ser nuestro agradecimiento a Dios por la cruz, combinado con una profunda preocupación por el terrible destino de los incrédulos. Ese debería ser el motor impulsor. Estamos agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros, pero eso no nos hace creernos exclusivos y llenarnos de orgullo. Lo contrario, deberíamos entonces ir con ese agradecimiento también a la vez, con una preocupación por el terrible destino de los que no creen, de los incrédulos. Muy bien, aquí vemos entonces nuestras 2 experiencias.
contrastada, los dos huertos, el huerto del Edén y el de Getsemaní. Recuerdan todos, ¿verdad? Según la palabra. ¿Qué pasó en cada huerto? En cada huerto predominó una voluntad que tuvo efectos y tuvo relevancia e impactos eternos. En uno, la voluntad del hombre se hizo presente y por encima de cualquier otra voluntad, y eso marcó toda la historia de la humanidad. Pero en otro, también la voluntad, pero ahora de Dios hombre, Jesucristo. Obviamente la voluntad de Dios predominó sobre cualquier otra voluntad y también tuvo un impacto y una marca eterna. Amén. Entonces, estamos aquí. ¿Qué ocurre ahí? Lo que necesitamos nosotros hoy en día, cada uno es una experiencia precisamente como la del Getsemaní, donde nosotros dispongamos nuestras voluntades y digamos que no sea nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Eso que necesitamos. Y ese es el problema, que nosotros estamos demasiado afanados y hacemos muchas cosas para cumplir con nuestra voluntad. Debemos dejar nuestra propia voluntad y entregarnos una vez por todas a la voluntad de Dios. Fue en un huerto donde Adán primero le dijo a Dios: no se haga tu voluntad sino la mía. Y es en un huerto, ojo, repito, donde Adán le dijo a Dios: no se haga tu voluntad sino la mía. Adán. Y desobedecieron e hicieron su voluntad. Y es también en un huerto donde nosotros debemos de decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús cayó de rodillas en oración agonizante, sus discípulos estaban despreocupados con la realidad. Ellos estaban en un mundo de sueños. No sabían lo que venía. Jesús sí sabía ya lo que esperaba. Así que no se desanimen porque el resto de la iglesia profesante esté dormida cuando se trate de buscar a los perdidos. En lugar de ello, encuentren un lugar callado, ponte de rodilla y di al Padre: solo el pensar en compartir el evangelio con extraños y con mis seres amados me hace sudar grandes gotas de sangre en temor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que sea tan real que en la próxima ocasión que estés pasando junto a un extraño en el supermercado o platicando con alguien que amas, te acuerdes de tu experiencia en el Getsemaní. Señor, ellos están en un mundo de ensueño, no saben la realidad, pero nosotros sí. Entonces que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Amén. Entonces, luego, por asunto de tiempo, no voy a pasar el video. Lo tienen en el DVD del Secreto Mejor Guardado. Obviamente es muy largo, es 1 hora y pico, tienen que sentarse, tienen que verlo. Pero sí vamos a ver algunas pautas sobre el video. Muy bien. Esto lo voy a seguir porque tiene que ver con las preguntas de reflexión del video. No creo que hombre alguno pueda predicar el evangelio sin predicar la ley. Si menoscabas la ley, opacas la luz por medio de la cual el hombre percibe su culpa. Esta es una pérdida grave para el pecador en lugar de ganancia, ya que disminuye la probabilidad de su convicción y conversión. Así que el secreto mejor guardado por el infierno es el uso de la ley en la predicación del evangelio. Yo digo que has privado al evangelio de su auxiliar más capaz, su alma más poderosa cuando dejas fuera la ley. Le has quitado el ayo que debe conducir a los hombres a Cristo. Jamás aceptarán la gracia mientras no tiemblen ante una ley justa y santa. Por lo tanto, la ley sirve un propósito sumamente importante y no debe ser removida de su lugar. Charles Spurgeon. Billy Graham dijo que de 4 nuevos convertidos, 3 se desvían. Y volvemos a lo mismo que hablamos al inicio. Él dijo, se desvían 3. Amén. Entonces, pero bueno, ¿por qué vinieron entonces a Cristo? ¿O cómo vinieron? ¿O mediante qué evangelio? ¿O cómo lo hicieron? Porque si de 4 nada más 1 se queda, esa estadística como que está media fuerte porque es el 25% que permanece. Pero también
el grupo Barna y otros grupos han dicho que el divorcio entre los cristianos es igual que entre los no cristianos. Imagínense, increíble. Si en la iglesia se están divorciando en el mismo ritmo igual que los no cristianos. La pregunta es, ¿realmente son cristianos los que se están divorciando? ¿O se ha casado el converso con un inconverso? ¿Sería? Sí. Puede ser que una persona, como dijimos ahorita, haga una rutina y una cultura de venir a la iglesia. De hecho, él viene, ora, adora, va a un culto y todo. Y que una persona conversa sin ver los frutos y contratar los frutos dignos de arrepentimiento en esa persona, que se case con esa otra persona y que luego realmente salga a la luz la verdadera naturaleza de esa persona. Eso se da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Personas que creen, de hecho, que se están casando con gente cristiana o salva y al final no lo son. ¿Perdón? Sí, exacto, exacto. Dicen que son cristianos, pero obviamente son religiosos, pero realmente han vivido la experiencia de la salvación. No, realmente no. Exacto, son cristianos, como dijo una persona. El hecho de que tú vivas metido en un garaje no te hace un Mercedes-Benz, un carro. El hecho de que tú vivas metido en la iglesia no te hace cristiano. Lo mismo. Así que hay personas divorciándose y haciendo en la práctica normal que hace el mundo, pero a eso le llaman cristianos. En realidad no. Están actuando y trabajan como el mundo porque realmente son del mundo. El 45% dicen que los juegos de azar están bien. Eso fue una entrevista que hacen, una encuesta en supuestos cristianos. Cuando ellos hacen esto, el grupo Barna y otros grupos en Estados Unidos, ellos obviamente lo hacen en un público, se supone que es encuestado y que dice que es cristiano, que confiesa a Cristo, que ha confesado a Cristo, para que estemos claros, ¿eh? Sí, que no necesariamente son cosas diferentes. Ahora bien, y entre ese público dicen que el 45% dicen que los juegos de azar están bien, es decir, la lotería, la rifa y demás. Vaya viendo entonces la diferencia, por lo que vamos a mostrar después, de las verdaderas y falsas conversiones. El 49% creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casado era moralmente aceptable. Y eso dicen, son los que dicen, sí, soy cristiano, pero juegan, viven con personas del sexo opuesto sin casarse. 49% se sentían tranquilos al disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales. 33% profesaban que matar a un bebé en el vientre no tenía nada malo, el aborto. Muchos todavía que por ahí andan levantando la banderita de, sí, yo soy cristiano y yo voy a una iglesia y todo, pero no, lo que pasa es que depende, el aborto depende y quieren justificarlo según obviamente su precepto. No van a la Biblia. El 53%, según World Magazine de Promise Keeper, el 53% de los Promise Keeper encuestados, que es un ministerio en Estados Unidos, de los cumplidores de promesa. Ese ministerio, cumplidores de promesa, que es de hombres en Estados Unidos, un ministerio grande, 53% de los Promise Keeper, de los que lo integran, encuestados, visitan sitios de pornografía en internet cada semana. ¿Son hombres? Son cumplidores de promesa. Santo Dios. Y si no lo fueran. 2002, encuesta de pastores en el internet. 30% de los pastores habían visto pornografía en los últimos 30 días. Pastores. En el 2009, el grupo Barna, la mitad de los encuestados dice que Satanás no existe. Un tercio dice que Jesús pecó mientras estaba en la tierra. 2/5 no tienen responsabilidad de compartir su fe. 1/4, 25%, la Biblia no es exacta en todos los principios que enseña. Y después preguntan por qué estamos como estamos.
La promesa del evangelismo y del evangelio moderno. Ven a Jesús y Él te dará gozo, paz, alegría, felicidad, satisfacción, realización. Hermano, todo el inconverso quiere eso. Así que si es por eso, cualquiera va a correr. Entonces, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Jesús es la solución a tus problemas. Mejora tu estilo de vida. Entonces, ¿qué dijeron los grandes hombres y maestros de la antigüedad? ¿Qué mantenían y sostenían ellos? Bueno, ellos sostuvieron, por un lado Lutero dijo que el primer deber de un predicador del evangelio es declarar la ley de Dios y exponer la naturaleza del pecado. Ese es el primer deber nuestro. Hermanos, gústele o no le guste, sea ofensivo o no ofensivo, eso no es nuestro problema. Es el deber nuestro. Decirle al enfermo que tiene cáncer terminal, listo, y se va a morir. Predique 90% ley y 10% gracia, John Wesley. 90% ley y el 10% gracia. ¿Sabe lo que nosotros estamos haciendo hoy? Ni 90-10, 100% gracia. 100% gracia. Ojalá fuera un 90% gracia y 10% ley, porque por lo menos hubiera algo, no. 100% gracia para todos. No aceptarán la gracia sin antes temblar ante una ley justa y santa, decía Spurgeon. Ya lo leímos. Cada vez más la ley debe preparar el camino para el evangelio. Charles Finney. No creo que alguien pueda predicar el evangelio sin antes predicar la ley. Charles Spurgeon. Así que lo que ha hecho el evangelismo moderno y lo que hizo el enemigo de nuestras almas, decía Martín Lutero, es levantar una secta. Él dice, en nuestros tiempos, Lutero decía, se ha levantado una secta que ha sido engañada por Satanás, que ha proclamado que no se puede predicar la ley de Dios ni amonestar a los hombres, ni hablarle obviamente ofensivamente sobre su pecado. Y eso fue lo que pervirtió el evangelio y la forma en llevar el mensaje. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, hermanos, perfecta. Es completa, perfecta, no le falta nada. Convierte el alma. Entonces hay un principio clave. Tú no puedes estar hablando ni predicando al intelecto o al razonamiento humano, desde el razonamiento humano, cuando lo que estamos haciendo es un trabajo espiritual. Nosotros necesitamos con la ley trabajar para la conversión del alma. Es el alma que necesita ser transformada, convertida. No es la mente ni apelar a la mente y al conocimiento del hombre. Así que el arrepentimiento en la Biblia viene de dos palabras griegas, que es epistrefo, volver, dar media vuelta, o metanoia, que tiene que ver con cambiar la mente. En base a ese principio del Salmo 19, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Entonces, obviamente, ¿qué vamos a hacer para evangelizar efectivamente? Utilizar la ley. No la podemos dejar fuera. No la podemos dejar afuera. Tenemos que entonces darle al hombre, antes de hablarle de la buena noticia, del buen mensaje que tenemos que darle un mal mensaje. Aunque le parezca extraño. Tenemos que darle primero la mala noticia y luego de la mala noticia el terreno va a estar preparado para entonces escuchar las buenas noticias. Nosotros nada más le damos las buenas. Romanos 7, versículo 7, yo no conocí el pecado sino por la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado es la transgresión de la ley. Hemos transgredido la ley, hemos violado los principios de Dios y eso entonces el hombre debe saberlo. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, alguien que me lo lea por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 24.
Gálatas capítulo 3. Otra persona que me vaya buscando, Romanos capítulo 3, versículo 19. Otra persona que me vaya buscando, Romanos capítulo 3, versículo 19. Y otra persona que me vaya buscando, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Repito, vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Después que nuestra hermana Estela entonces lea, vamos a leer otra persona, Romanos capítulo 3, versículo 19. Y después, por último, vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amén. Gálatas 3:24. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. ¿Qué significa ayo? Ahí, la guía, ¿verdad? El tutor, el maestro, que te lleva, que te enseña, que te lleva. Entonces, ¿cuál es la guía, el tutor, el maestro que te va a llevar o te va a enseñar, obviamente, y te va a llevar a Cristo? La ley. Ese es. Romanos capítulo 3, versículo 19. Lady, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Próxima lectura. Dijimos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Amada. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Por qué es importante? Obviamente que utilicemos la ley, que el hombre entienda su posición y condición frente a la ley, por lo que vamos a leer ahora, Hebreos capítulo 9. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, está establecido que todos vamos a pasar y a comparecer en ese juicio final. Todos, sin excepción, todos vamos a tener que comparecer delante de ese juez un día cuando se va a pasar y se va a celebrar ese juicio. Y eso va a ser, hermano, tremendo. Todos, todos, sin excepción. Todos. Hechos, capítulo 17, versículo 30 dice, hablando sobre el arrepentimiento, la ley, necesitamos utilizarla y ponerle en alerta y atención a cada persona, porque también van a comparecer todos delante del juicio, en el día del juicio. Y entonces, ahí viene el mandato y la respuesta que se espera. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, no se ve tanto porque está muy claro, por eso lo leo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, arrepentidos y convertidos. Dios manda a que se arrepientan. Kemuel, pero tú dijiste ahorita, ¿cómo así? Que la fe y el arrepentimiento eran y provenían de Dios. Y ahora tú dices que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. Sí, así es. Su soberanía, Él provee el don de la fe para la salvación, para el arrepentimiento, pero entienda algo, Dios no se va a arrepentir por usted. Dios no va a hacer lo que le toca al hombre hacer.
Sí que hay una parte, una respuesta que es del hombre que viene, aunque el hombre muerto en delito y pecado no pueda darla, es incapaz de darla, esa respuesta. Por eso que debemos predicar y comenzar a hablarle a los muertos, a los huesos secos, para los que sean resucitados, estén en capacidad de responder. Pero Dios no va a hacer lo que le toca al hombre hacer. Amén. Hay una parte, Hechos 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe y arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, versículo 10. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un llamado que la palabra hace, que Dios le hace al hombre, obviamente, y que es el hombre en la voluntad no cautiva que la va a realizar. Digo en la voluntad no cautiva, no esclava, porque repito, es producto del nuevo nacimiento, de la obra de Dios, ya de la regeneración, y el hombre respondiendo por esa obra, en fe y arrepentimiento, cuando escucha el llamado. Wow, está vivo, ya respondió, sí. Wow, está vivo, está creyendo, se arrepintió, sí. De lo contrario, el hombre no puede. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, por favor, alguien que me la busque. Y otra persona que me busque Romanos capítulo 2, versículo 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Y otra persona, Romanos capítulo 2, versículo 15. Mano Carlos, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Amén. Amén. Dice, esta es otra versión. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Amén. Así mismo es. Amén. Es el mismo sentido. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así es. Así que la Biblia nos llama a no usar la ley, a esconder, a dejar de lado esa parte, porque imagínate, es tan ofensivo y ¿qué va a decir el hombre? No. La Biblia nos llama, obviamente, a usar la ley, siempre que se use como es debido. En Romanos capítulo 2, ¿quién lo tiene? Versículo 15. Taylor, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. A mí me encanta algo que dice otro de los evangelistas de estos ministerios, Jacob. Él dice, mira, es como si en cada corazón está escrita del ser humano esa ley. Y la conciencia lo que hace es recordarle al hombre, óigame, tú estás violando una ley. No importa, la conciencia está dándole ahí. Sí, hay un conocimiento del hombre debido a esa conciencia, a esa ley escrita en los corazones, que va a estar acusándolo o defendiéndolo en su razonamiento, dice la palabra. Te voy a estar acusando, te voy a estar defendiendo en tu razonamiento. Esa voz de alerta ahí que está internamente. En la conciencia, Dios escribió en los corazones del hombre la ley. Naturalmente. Sigue diciendo la palabra. Entonces, ¿ya lo leímos? Muy bien. Ya lo leímos. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Ahora bien, ¿qué hace más sentido? Usted es un criminal, va a ir a la cárcel. Usted violó la ley por andar a 120 kilómetros por hora en una zona escolar destinada para 40 kilómetros por hora.
usted va a ir preso. ¿Qué mensaje, qué advertencia hace más sentido? Tú no puedes decirle a una persona, es un criminal, va a ir a la cárcel, porque ¿sabe lo que él requiere? ¿Qué hice? ¿Por qué? Soy un criminal. Tú tienes que decirle y explicarle, mira, lo que tú hiciste fue que violaste la ley, porque en esta zona el máximo permitido es de 40 kilómetros por hora porque es zona escolar. Y usted andaba, hermano, a 120 kilómetros por hora. Ah, te toca la cárcel. ¿Usted entiende? Entonces tú no puedes decirle, te va para el infierno, te va a quemar en el lago de fuego. Oye eso, ustedes te van a reír. ¿Por qué? ¿Qué hice? No. Tú tienes que explicarle por qué esa persona ha violado la ley de Dios y ha transgredido la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Y comenzar a explicarle para que entienda y tome conciencia en sí qué fue lo que él hizo y por qué se merece ese castigo. Dijo A.V. Ear, descubrí a través de una extensa experiencia que las más serias amenazas de la ley de Dios tienen un papel importantísimo que conduce a las personas a Cristo. Ellas deben verse perdidas antes de que clamen por misericordia. No van a escapar del peligro hasta que lo vean. Claro, es claro. ¿Por qué? ¿Debo ser salvo de qué? Yo estoy bien. No van a escapar de ningún peligro hasta que le digan el diagnóstico a esas personas. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La única manera de tú al soberbio poder, y no tú, la palabra humillarlo, la ley humillarlo, es precisamente exponiéndole su condición. Y ese soberbio, entonces, que Dios lo resiste, se degrada y comienza a entender. Y le entra un peso y una tristeza por dentro que ya comenzó a ver su situación real. A la persona le cambia el rostro. Ya comienza a titubear, no responde igual como estaba. Ya comenzó a hacer efecto la ley de Dios. Mira ese. ¿Quién es bueno? Ese uno de los que está prosperado en victoria, bendecido, prosperado en victoria. Proverbio 29:6. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. ¿Quién es bueno? Salmo 53:3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún. Esto viene al caso de los ejemplos que ustedes vieron de evangelismo, que es uno de los anzuelos y de las preguntas anzuelo para introducir el tema de la ley. ¿Te considero una buena persona? Sí. Es muy raro que una persona diga, llámenos que está arrebatado. No, yo soy malo. Va otro día porque casi el 99% te va a decir, sí, yo me considero una buena persona. Sí, pero ¿alguna vez tú has mentido? Bueno, soy normal como hace todo el mundo. Yo he mentido. Y tú no sabes que según la ley de Dios, entonces eso te convierte a ti en pecador y en transgresor. Por esto, bueno, pero ¿y alguna vez tú has pensado, y alguna vez has usado el nombre de Dios en vano, entonces no eres tan buena persona, no eres bueno nada? Nicodemo, recuerden, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente uno. Nadie, hermanos, no hay nadie, lamentablemente. Entonces, ¿quién es bueno? No. Ninguno, todos no habíamos corrompido y no éramos capaces, ni somos capaces por nosotros mismos de hacer lo bueno. Entonces eso es lo importante de entender hoy en día, hermanos, para el evangelismo eficaz. Los 10 mandamientos, eso es lo que vamos a utilizar. De hecho, y Dios nos movió hace mucho a la pastora a ponerlo aquí los 10 mandamientos y a predicar de eso. Recuerden, una y otra vez se predicó los 10 mandamientos, y a eso le agregamos los no de Dios. Y fuimos la rogativa, recuerden siempre, con la palabra los no de Dios. Mira, no matarás, no robarás, no mentirás, no. Y hay que seguir exponiendo entonces al hombre los no de Dios. Y decirle entonces,
completar el mensaje después con los sí de Dios. No solamente darle los no de Dios, llevarlo entonces después de los no de Dios, decirle, pero mira cuáles son los sí de Dios. Dios quiere entonces que tú, porque tú has violado toda su ley, entonces te vuelva a Él en arrepentimiento, en fe y arrepentimiento, que solo Jesucristo. Pero mientras no vea eso primero, no puede hacer lo otro. Entonces, sí, los 10 grandes cañones, vamos a decirlo así, son estos. Los 10 grandes cañones apuntados para el pecador. Dios en primer lugar, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu mente, tu corazón, tu fuerza. No te harás ídolo, no tendrás Dios ajeno delante de mí, no blasfemarás, guardará el día del Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterar, no robar, mire hermano, no mentir, no codiciar. Recuerden algo, que el joven rico se acercó y según él, su propia justicia, él estaba cumpliendo con todo. Que es lo que pasa muchas veces con también el hombre, con uno. No. A mí tú no me puedes decir que yo he matado, he robado. Sin embargo, no hay nadie que cumpla a la perfección con los mandamientos y con la ley de Dios. Nadie. Por eso cuando le preguntaban a alguien en los testimonios, decían, sí, yo soy una persona, yo decía, ok, vamos a hacer algo. ¿Nunca has pensado en tu mente en querer algo, en codiciar algo? Es imposible que haya una persona en el mundo, en esta tierra, que no haya tenido un pensamiento de codicia o de querer algo que no le corresponde. Automáticamente. No, pero no ha mentido. No hay nadie en este mundo. Cuando comiencen a buscarlo por los 10, el joven rico creía que sí, que yo hago esto, guardo esto. No. Hace rato está muy lejos del primero. Tú estás amando más tu riqueza, tus posesiones, que a Dios. Y eso es lo que tenemos que llevar al pecador, hacia ese pensamiento. Todo buen médico sabe que primero el diagnóstico y después la cura. Es el diagnóstico, la ley. Vamos a ver qué tan bueno tú eres y vamos a ver realmente cómo tú estás. Vamos a ver la ley. Hay muchas formas de llevar ese mensaje sin, obviamente, abrir el surco y bloquear el canal. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver después en otra sesión aparte, que nada más va a ser eso, viendo la forma en que se puede llevar ese mensaje. Dicho sea de paso, no sé, debe ser un sábado, me imagino. Esa es otra parte del taller, pero le adelanto algo. Todos los mensajes que se lleva una persona inconversa son mucho más efectivos, demostrados, cuando son ilustrados. Y no es nada del otro mundo. Jesús lo usó parábolas, historias. ¿Por qué Jesús usó parábolas, historias? Porque todos entendían en la audiencia el mensaje, pero detrás del mensaje de la historia había un sentido espiritual. Lo mismo se está haciendo hoy en día, y es lo que hay que hacer hoy en día con el evangelismo. El hombre, tú comienzas a hablarle de santificación, de la justicia, la ira de Dios, y difícilmente te entienda con todo ese vocablo y dice, ¿qué? Está bien, después te escucho. Pero si tú comienzas con un mensaje ilustrado a llevarle la palabra, se le van a abrir los ojos. Las vendas se le van a caer de sus ojos y va a entender, igual como hacía Jesús. No sé si quienes estuvieron en el último culto que se hizo allá arriba cuando predicó el hermano Radamés. ¿Quiénes estuvieron? Los que estuvieron entonces saben y van a saber lo que voy a decir. La predicación fue un mensaje ilustrado. Que el hombre no podía, no había forma desde el niño hasta el más grande que estuvo ahí, decir que no entendió el mensaje. Porque gracias a Dios, Dios usó al hermano Radamés y trajo un mensaje, una verdad espiritual
a través de una ilustración común que todo el mundo entendió. Y eso es lo que hace efectivo a la ley, trayendo también la gracia. A través de la ilustración del regalo, de la envoltura, no sé si recuerdan, trajo las dos cosas, la mala noticia y la buena noticia. Y todo el mundo entiende. Entonces, eso es lo que se hace muchas veces con ese hombre pecador que no sabe y dice, bueno, pero no, es mostrarle en qué manera, delante de la ley de Dios, tú estás culpable, tú eres culpable y tú estás sucio. Y entonces ahí mismo decirle, mira lo que hace Dios, mira qué es lo que ha hecho, cómo entonces ahora te declara justo y te limpia. Y la gente dice, wow, a veces dice, Dios mío, esto es lo que necesito. Pero no porque me va a bendecir ni me va a resolver mi problema, no. Es porque la culpa la voy a absorber aquí. Se está convirtiendo realmente de sus pecados, no para una mejor vida. ¿Ve la diferencia? Esa parte de las ilustraciones, obviamente, tiene que ir acompañado de algo que mostramos aquí, mencionamos ahorita. Una oración intensa, intensiva, intencional por los perdidos. Mientras se está predicando, la iglesia también ora. El que va a llevar el mensaje tiene que orar, hay que orar y gemir por los perdidos, llorar por las almas. Hay que tratar, como decía otro autor, de retenerlo y de alarlo de la puerta del infierno para el cielo. Entonces, siendo así, voy a tocar los puntos, abordar los puntos. Si podemos, a través de la ley de Dios, presentar el mensaje del Evangelio y luego entonces mostrarle la gracia a ese pecador, la buena nueva, hay un sinnúmero de doctrinas fundamentales que son lo que le llamamos las doctrinas de la cruz. Todo el que va a predicar, el que va a evangelizar, el que va a hablar a un inconverso, debe saber, por lo menos, básicamente, obviamente, todas las doctrinas que están asociadas a la cruz de Cristo. Por eso es lo importante. La cruz no es importante de por sí, por el simbolismo, por la cruz, no, es por lo que pasó en una cruz y por quien estuvo en esa cruz, Jesucristo. Y lo que representa entonces doctrinalmente la cruz. Porque todas las doctrinas de la cruz, repito, cualquiera que usted coja, puede servirle a usted a introducir el mensaje del Evangelio. Hay una guía, el otro documento es la guía, vamos a ir pasándola. Porque en esa guía, es bien general, hay precisamente, entonces, están algunas de las doctrinas de la cruz importantes que debemos manejar y estudiar. Y en el CD, en el DVD, hay un libro que se llama Ninguna Vergüenza. Grábenlo. Hay un libro que se llama Ninguna Vergüenza. Ese libro, Ninguna Vergüenza, expone las principales doctrinas de la cruz de una manera genial, sencillo, fácil, digerible, que usted puede explicarla a cualquiera. En esa guía, que es algo bien rápido así, guía rápida para el evangelismo, habla de los 4 pilares o de los 4, digamos, fundamentos del evangelismo, que son la ley, la eternidad, la cruz y la respuesta. Entonces, y es, repito, la misma línea lógica que hemos venido explicando. La ley. Lo primero, la ley. 2, háblale de la eternidad. La persona, cuando tú le presentas la ley, el mensaje, tú puedes introducirle el evangelio, obviamente, antes de incluso introducirle la ley, a través de preguntas sobre la eternidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo está ansioso o quiere saber o tiene alguna posición en torno a la eternidad. Todos vamos a morir.
Hay cielo, hay infierno, ¿qué tú piensas que hay después? Le preguntaba a la persona, ¿qué hay después de la pared? ¿Qué hay después de ahí? Le preguntaban, y fíjate que cada uno ha dado su opinión, pero háblale sobre la eternidad. En el CD, en el DVD, hay una carpeta de Mark Cahill que una vez yo compartí con ustedes. Hay 4 libros en esa carpeta. Uno de ellos se llama Lo único que no podrás hacer en el cielo. ¿Recuerdan? Y otro libro que se llama A un latido de distancia. ¿No recuerdan esos libros? Esos libros son de ese ministerio que están ahí y son libros evangelísticos puramente que presentan la realidad precisamente de los perdidos y cómo entonces trabajar con ellos. 3 libros, 4, si no me equivoco. Lo único que no podrás hacer en el cielo, que es evangelizar. Entonces el libro detalla muy claramente el mensaje del evangelio. El segundo libro es A un latido de distancia, y hay otro libro que se llama la mejor pregunta, si no me equivoco. La pregunta más importante. La pregunta más importante. Ese es el otro libro de él, de Mark Cahill. Están también ahí, están todos gratuitos en el internet. Así que todo mensaje evangelístico tiene que tener 4 columnas. Vamos a preparar los mensajes evangelísticos, ya sea de la manera en que se preparen, con ilustraciones, con ideas, con historia, pero en el sentido espiritual el mensaje tiene que tener, más allá que una ilustración, tiene que haber la ley, estar expuesta, el sentido de eternidad, la cruz y la respuesta que se espera entonces luego de presentado, obviamente, estos elementos del mensaje. En la cruz, si se fijan ahí, dice malas noticias, ¿lo ven? En la guía. Y a la derecha, buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Pecador, culpable, muerto, sucio, esclavo, enemigo, ira. Y la buena noticia, ¿cuáles son? Perdonado, de pecador a perdonado, de culpable a inocente. La cruz te lleva de muerte a vida, de sucio a limpio, de esclavo a libre, de enemigo a amigo, y de la ira de Dios a recibir el amor de Dios. Entonces, en el medio de esas 2 noticias, malas y buenas noticias, dice doctrina. Y ahí está la doctrina de la que le hablo. Tenemos que trabajar, claro, va a ser una segunda sesión donde la vamos a trabajar uno a uno, claro. Cada uno de ustedes la va a estudiar, tienen el material y la van a leer. Esta es la doctrina de la expiación. Ahí en la cruz podemos presentar la doctrina de la expiación. Esta es la doctrina de la justificación. Culpables, ahora somos justos. Él nos presenta justo delante de su Padre Dios. Regeneración, la doctrina de la regeneración. Muerto, ahora regeneración, vivo. Tienen que leerlo en línea, hermano, para que entiendan. No sé si me están siguiendo con la cruz aquí. Hay 3 palabras, miren, de mala noticia, doctrina y buena noticia, así lineal. Si lo ven así lineal, cobra sentido la doctrina que explica la cruz. Por eso, en la primera ven que dicen pecador, mala noticia. La doctrina que responde a esa situación, expiación. Y la buena noticia, perdonado. Entonces, la mala noticia, cuando se es culpable, ¿verdad? Es culpable, la doctrina, justificación. La buena noticia, inocente. La mala noticia, muerto. La doctrina, regeneración. La buena noticia, vivo. La mala noticia, sucio. La doctrina de la santificación, ahora soy limpio. La mala noticia, esclavo. La doctrina de la redención. Alguien pagó por mi culpa, me libró de la esclavitud y ahora soy libre. La mala noticia, enemigo. La doctrina de la reconciliación. Ahora la buena noticia es que soy amigo. La mala noticia, ira. La doctrina, propiciación. La buena noticia, el amor. Él fue la propiciación por nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios sobre nosotros, y ahora recibimos el amor. Eso es vital y elemental para todo el que quiera trabajar bíblicamente, efectivamente, en un evangelismo.
¿Por qué no podemos presentar la buena noticia a la derecha de la cruz? Que es lo que muchas veces lamentablemente hemos hecho, irresponsablemente, porque el hombre no entiende la mala noticia que está al lado, a la izquierda. El hombre tiene que entender primero lo que es y en qué condición está. Pecador, culpable, muerto, sucio, esclavo, enemigo, la ira de Dios está sobre él para luego recibir la buena noticia del Evangelio. Amén. En Marcos capítulo 4, déjame dar lectura, Henry, por favor, de esta Biblia. Creo que fue Manuel Márquez una vez que predicó algo de esta parábola, incluso en uno de los cultos al aire libre, si no me equivoco, y es muy representativa de lo que pasa en el evangelismo, pero muy representativa. Por eso lo vamos a tomar. Parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? No. Jesús está hablando. Exactamente, Jesús es el que está hablando. Ahora, ¿quién es el sembrador en el caso nuestro? El que sale a predicar, el que evangeliza. Lo compara a un sembrador. Entonces, si nosotros somos los sembradores, entonces vamos a ver ahora. Dice en el versículo 4: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué comieron? La semilla. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía. Oiga lo que pasa con esa semilla: brotó pronto. Pero entonces se vio algo. Brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Muy bien. Siendo así, y partiendo de la parábola, hay un material que es el que voy a trabajar ahora. Nada más voy a resumir unos principios así rápidos, generales, pero el material se llama, y está ahí también, se llama Conversiones verdaderas y falsas, de Ray Comfort. Está ahí en el DVD, en la guía. Se llama Conversiones falsas y verdaderas. Muy bien. Y entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a contrastar lo que dice el autor, la evidencia de una verdadera conversión, versus la evidencia de una falsa conversión, a partir de esa parábola. Vámonos entonces pon la otra, la que te pasé, por favor, que ahí entonces tengo las evidencias. Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo 8. Vamos a hablar de la verdadera conversión, de una conversión verdadera. Mateo capítulo 3, versículo 8. Habla del tema, recuerden, de la historia de Zaqueo. El primer fruto que se debe ver, entonces, evidenciar en una persona verdaderamente conversa, es el fruto del arrepentimiento.
¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo tuvo más que lágrimas. No, ahí estamos. Zaqueo tuvo más que lágrimas. Es cuando Dios le llama a la conversión. Entonces, él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Habla de la cita cuando dicen hacer fruto digno de arrepentimiento, pero el caso que traigo es el de Zaqueo. Es por eso. Amén. Exacto. Entonces, la primera señal es el fruto del arrepentimiento. Lo que decía Juan, hacer fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 8. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos el caso de Zaqueo, se evidenció en él un verdadero y genuino arrepentimiento. Él dijo, primero la ley fue como un profesor que lo llevó a Cristo como un judío piadoso, porque él conocía la ley. Entonces, él fue humillado por la ley y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado, que era lo que la ley demandaba. Se sintió reprendido automáticamente y dijo: no, espérate, estoy mal, y comenzó a restituir a todo el que le había engañado y defraudado. Fruto de arrepentimiento. Entonces, el segundo fruto es, según Colosenses, le voy mencionando la cita y después entonces usted la nota, es Colosenses capítulo 1, versículo 10. El segundo fruto es el fruto de las buenas obras. Muy bien. John Wesley decía y dijo, según Colosenses capítulo 1, haz todo el bien que puedas, de todas las formas posibles, a todas las personas que puedas, en todos los lugares que puedas, por todo el tiempo que puedas. Ahora, si había alguien con un celo por la evangelización, era John Wesley. Él tuvo tal celo que revolucionó toda Inglaterra, pero él dijo: hagan todo el bien que puedan. ¿Por qué? Bueno, porque ya él había visto en las Escrituras que buenas obras eran herramienta también legítima de la evangelización. Hermano, hay un evangelismo tan eficaz que no permite ni requiere que tú abres la boca, que tú abras tu boca, que es el testimonio de lo que la gente va a ver en ti, en tu accionar. Sin abrir la boca van a decir: ese hombre es cristiano, tiene a Cristo. En la obra que tú hagas, si bien obviamente no somos salvos por obra, pero en esa acción, en esa obra que tú hagas, el hombre inconverso va a ver en ti un fruto que es de las buenas obras. Tercero, el fruto del agradecimiento. Hebreos capítulo 13, versículo 15, está ahí la nota. Dice, repito, no me voy a parar a leer la versión del texto, sino nada más la porción. Entonces, el fruto del agradecimiento. Dice, yo creo que si usted está completamente salvado, debiera haber un gozo en su corazón. Gracias sea a Dios por la gracia indescriptible. Si no está el fruto de agradecimiento, si no hay gratitud quemando su alma, tal vez usted no sea salvo. En todos nosotros, si somos salvos, debe haber un fruto de agradecimiento permanente y continuo. Yo me desbordo de gratitud, voy, adoro a mi Señor, alabo al Señor, hago tantas cosas en gratitud por la salvación que no me correspondía, que no era mía, que no es mía. Fue Dios que me la regaló, porque a Él le plació, por su buena voluntad. Entonces ese fruto de agradecimiento debe estar en nosotros si somos verdaderamente salvos. Y hay gente como que es tan dejada, no sé, en todo el sentido. Mira que vamos a la iglesia a hacer algo. No, ve tú o yo voy después. No, pero mira que vamos a tener un culto de acción de gracias. Está bien, no, pero mira que... Y tú dirías, y en ese corazón, Dios mío, habrá realmente, si no hay agradecimiento por Dios y la obra de Dios, realmente habrá
¿Habrá sido salvo? A una persona que le pese servirle a Dios, o hasta venir a su casa, o hasta venir a casa de Dios, hermanos, hay que preguntar y poner en balanza si realmente sirve a Dios o es salvo. Porque no es normal. Y no diciendo, no, a cualquiera le gusta hasta quedarse, quizás descansando un día o algo, pero que tú no quieras, que no tengas deseo, ganas de, no quiero ir, no. Habría que ver, habría que sopesar. Pues se supone que si tú sirves a Dios, es a Dios, no al hombre. Tu agradecimiento a Él hará eso y más. El cuarto fruto, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Se supone que en ti debe darse el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Un verdadero converso no solamente tendrá el fruto también del Espíritu, entonces, de agradecimiento, el fruto de arrepentimiento, sino también, por último, el fruto de justicia. Filipenses 1:11. Debiera presentarse el fruto de lo que es correcto, el fruto de lo que es justo en su vida. Dice Mateo 3:10, todo árbol que no lleva fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por lo tanto, como cristianos, en nuestros esfuerzos evangelísticos, debemos hacer todo lo posible, no por conseguir decisiones solamente, no solo por obtener nuevos miembros, sino que producir decisiones productoras de frutos para Cristo, debido a que todo árbol que no lleva fruto bueno será cortado y echado al fuego. Los 5 frutos de un verdadero convertido. Muy bien. Antes de entrar al falso convertido, así rápidamente, quiero presentarles lo siguiente. Hay lo que se ha denominado el llamamiento general, muchos lo han llamado llamamiento general y otros el llamamiento eficaz. Y lo digo por el tema del llamado a la conversión, arrepentimiento, muchas veces, y de los llamados al altar, arrepentimiento. Ahora bien, hay muchos que sostienen y dicen, no, porque el llamado al altar no es bíblico, así que no lo hacemos. Es un extremo. Está el otro extremo que dice, no, claro que sí, yo llamo a que se paren o que levanten la mano y automáticamente es salvo. Es otro extremo. El tomar la decisión como una acción ya de salvación dicha y hecha. El otro extremo es decir, no, yo no hago llamado al altar porque eso no es bíblico. ¿Por qué son dos extremos? Bueno, porque si vemos las escrituras, de hecho, hay una llamada y en varias partes del Evangelio Jesús mismo presenta cómo se extiende la llamada del Evangelio a pecadores, esperando obviamente una respuesta. Ahora bien, uno desde el altar ya de hecho está haciendo la llamada cuando evangeliza y mientras está predicando. Se espera una respuesta. Normalmente lo que vemos es que el predicador es la persona para tener una certeza entonces de quienes están recibiendo el mensaje o de alguna otra forma van a responder a ese mensaje, hagan obviamente un acto de respuesta intencional, ya sea levantando la mano o pasando. Pero eso no garantiza, repito, que realmente esa persona que está pasando levantando la mano tenga la respuesta en fe y arrepentimiento. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos a la persona así? ¿No vamos? ¿Terminamos? ¿Que se vaya? Cuando vuelva entonces, bueno, no sé. Me imagino que se va a acercar a alguien. ¿Qué hacemos cuando estamos en la esquina ahí de Ciro Pérez predicando? Y terminamos, vamos a orar y terminamos y no sabemos si hay una persona. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta entonces?
¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, asumimos que él se va a acercar a algún hermano que va a venir el otro día a la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? A lo largo de toda la escritura, y voy a poner la línea delgada aquí donde debemos diferenciar entre los llamados que se hacen, ese típico llamado a la conversión o al arrepentimiento, entre tomar la rutina o la costumbre de comenzar a llamar al altar para forzar a la gente a que porque levantó y hizo una oración entró y ya es salva. Pero repito, si estamos en la calle, ¿cómo tú te das cuenta quiénes realmente durante la predicación del Evangelio Dios obró en ellos? Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos, de hecho lo hemos hecho sin inconsciente, sin darnos cuenta, es tomar a los conversos y a los no conversos mediante ese llamado y registrarlo como si son todos conversos. Y al tiempo entonces nada más se quedan los que realmente se convirtieron. Entonces, hay muchos medios que lo hacen y lo hacen de esa forma porque el número para ellos es importante, muchos ministerios, para decir 10,000 vidas a Cristo, 20,000 vidas a Cristo se convirtieron. Y al final tú dices, bueno, de esas 20,000, ¿cuánto hay? 50, 30. Entonces, cuando hacemos el llamado, como parte del llamamiento general, estamos conscientes, y es lo que yo quiero que usted entienda, que esté consciente de que Dios está haciendo el llamado a todas las personas a través del Evangelio. Ese llamado mayormente se llama el llamamiento general, que obviamente es el que uno hace. Pero hermanos, usted no puede llamar a un pecador ha habido arrepentimiento eficazmente. Esa otra parte, ese otro llamamiento se llama el llamamiento eficaz, que es la obra del Espíritu Santo llamando al pecador. Así que el hombre, mediante la predicación del Evangelio, está haciendo el llamamiento general al pecador, pero hay otro llamamiento, que es la obra misteriosa y milagrosa del Espíritu Santo, que es un llamamiento eficaz. Hay otro que lo llaman y le dicen gracia irresistible. Le han llamado otro, que es la obra del Espíritu Santo llamando al pecador y que va a ser irrevocablemente efectiva. A lo largo y el ancho de las Escrituras encontramos a Dios llamando al arrepentimiento y ofreciendo el Evangelio a todo ser humano. Dice la palabra, todos los sedientos venían a las aguas y hacer discípulos a todas las naciones. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si esto es así, y Dios tiene el poder de llamar de forma irrechazable, entonces la pregunta aparece por sí sola. ¿Por qué no todos los que escuchan se arrepienten de su pecado y siguen a Cristo? Porque entonces no todos que escuchan se arrepienten y siguen a Cristo. Dice el autor Sinclair Ferguson, tenemos aquí una extraña ambigüedad. Por un lado, el llamamiento de Dios parece tener un poder creador. Por otro lado, Dios abre sus brazos y su corazón al llamar a los rebeldes hombres y mujeres. Pero la semilla, esa que el sembrador está lanzando, parece caer entre espinos, en piedra, en lugar pedregoso. Y no encuentra ninguna respuesta positiva. Es irresistible ese llamamiento, sin embargo parece que puede ser rechazado. ¿Cómo reconciliamos esos dos puntos y extremos? Bueno, para eso hay que diferenciar entre el llamamiento general o externo y el llamamiento eficaz o interno. El llamamiento general o externo es la invitación universal a arrepentirse del pecado y recibir a Cristo como único Salvador. Y esta invitación es ofrecida normalmente a todo ser humano por la predicación del Evangelio.
Dios llama a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Dios se da a conocer a través de su obra, estimulando nuestro razonamiento y animando nuestra búsqueda de respuesta a las preguntas existenciales. La llamada a todos los hombres, la que muestra a Dios su gloria y su obra, se eleva sobre las barreras del lenguaje y de la cultura. Todo lo creado proclama la gloria de Dios, todo el universo, el mundo entero. Dios llama a través de la conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, como decíamos, dando testimonio de su conciencia, acusándolo, defendiéndole sus razonamientos. Pablo llama a la conciencia la ley escrita en el corazón. Dios llama a través de la predicación. Ese llamamiento general también se hace a través de la predicación. Agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. La predicación de la palabra de Dios es el medio más usado para llamar al arrepentimiento. No es el único, pero es el medio más utilizado y el que Dios nos llama a utilizar. Es ofrecida sinceramente a todo ser humano, justos e injustos, y cualquiera que respondiera a este llamado será salvo. Este llamamiento puede ser resistido y rechazado. De hecho, como hablamos, vamos y muchos no les interesa y dicen, no me hable de eso, no quieren, sencillamente y lo rechazan. Entran a la iglesia, escuchan una palabra, una prédica, salen, se van igual y siguen pecando igual. Es rechazado ese llamamiento. Incluso en la conducta del pueblo de Dios de Israel, versículo como Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, la doctrina del llamamiento eficaz o interno dice que a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a esos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu. Mientras se está predicando el evangelio, nosotros estamos orando y predicando intencionalmente, haciendo ese llamamiento general. Esta es la obra del Espíritu Santo, que no la conocemos, pero está el llamado del Espíritu Santo eficazmente haciendo su obra. No la vemos. Quizás no la notemos ni siquiera después de ese culto o de terminar ese mensaje, pero por medio de su palabra y espíritu, Dios ha decidido ya llamar para salvación eficazmente a algunos de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espirituales y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándole su corazón de piedra y dándole uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por la gracia de Dios están en la disposición de hacer lo bueno. El hombre que antes era malo, ahí un segundo atrás, y aborrecía a Dios, de repente Dios lo ha llamado eficazmente y comienza ya su voluntad a querer y a seguir, a perseguir lo bueno de Dios. Me recuerda un testimonio de un pastor, el pastor Agüero, que decía de un joven que entró a su iglesia y todo, y en medio de la predicación se levantó porque la ansiedad lo estaba matando, y así que entró al baño y sacó la droga en el baño de la iglesia. Y de repente ahí vino la convicción y dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y botó la droga y la bajó en el baño. Nunca más, hasta ese momento, hasta ese punto, nunca más. Salió del baño y se sentó de nuevo, salió ya otra nueva criatura. Ahí mismo ya. No quería seguir consumiendo droga, ya no quería seguir aborreciendo a Dios. Se sentó milagrosa, inexplicablemente, se sentó de nuevo y ya era otra persona. Es Dios renovando su voluntad y quitándole el corazón de piedra y dándole uno de carne, y determinándoles a hacer lo que es bueno para su poder todopoderoso y acercándole eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios.
no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. En otras palabras, esta doctrina afirma que el Espíritu Santo nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que Él personalmente llama a Cristo. Él aplica inevitablemente la salvación a todo pecador que Él tuvo la intención de salvar. Así que cuando nosotros estamos haciendo un llamado general, muchas veces ese llamado, ven, levántate si entiendes que Cristo te está llamando, levántate, y ese llamamiento obviamente simplemente podría servir para confirmarnos luego a quien el Espíritu Santo llamó eficazmente. Porque hasta ese punto no sabemos, ni nos sirve para otra cosa que no sea para validar luego por los frutos dignos de arrepentimiento y todo lo que vimos aquí, que mientras hacía un llamado general del Evangelio, incluso hasta quizás a pasar adelante y que esa persona confesara con su boca y hiciera la oración, ese llamamiento lo único que va a hacer es validar o confirmar si en esa persona se dio el llamamiento eficaz o no, que es el que realmente salva a la persona y la convierte. Repito, de otra forma no podemos saberlo si no lo hiciéramos. Ese llamamiento a, mira, el error está en los dos extremos. En lo que dicen, no, yo prefiero mejor no hacer ese llamado para no caer en el decisionismo de que una persona crea que es salva porque levantó la mano. Sin embargo, es un extremo también, pero el otro también, de decir de que levantó la mano ya es salva. No. Predicamos el Evangelio, hacemos el llamamiento a toda la persona, venid a Él los que estén cargados, cansados, beban de las aguas. Sin embargo, ese llamamiento general debe ir acompañado y confirmado por un no eficaz que no es nuestro. El llamamiento eficaz es irresistible, nadie se le puede oponer. Es el mismo Dios que llamó a Lázaro de entre los muertos y ni siquiera en ese estado le pudo desobedecer. Lázaro, ven fuera. Recordemos que el ser humano está muerto, espiritualmente hablando. En sus delitos y pecados no puede y no quiere responder a la invitación de Dios. Es la misma imagen que encontramos en el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel. Dios tiene que intervenir para que haya vida donde antes solo había muerte. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel también lo explica. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Jeremías capítulo 13. Así que, ¿por qué hago la salvedad? Hermanos, nosotros estamos llamando a predicar el Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. El fruto y el resultado no depende de nosotros, depende de Dios. Tanto así que aún veamos visualmente alguna señal, no podemos dormirnos en los laureles y creer que por eso la persona ya realmente ha sido llamada eficazmente. Hay que orar intencionalmente por esos perdidos. Y me preguntaban algunos, sí, pero entonces ¿por qué Dios le place llamar a uno eficazmente, a otro que no, escuchen, que rechacen y se vayan? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Yo no sé eso, Él es Dios. Él es Dios. Créanme que ni quiero saberlo tampoco, ¿por qué? Él es soberano. Él nada más nos manda y nos ordena y nosotros obedecemos. Porque algunos pueden sentir el sentimiento de Jonás. Yo sabía que tú eras un Dios así, entonces, no. No cuestionamos a Dios, Él ordena, Él manda, nosotros vamos y predicamos y llevamos el mensaje. Hacemos el llamamiento general que viene acompañado con el Evangelio. Dios va a llamar eficazmente a los suyos. Ese llamamiento debe ir acompañado, repito, de oración. Dicho esto, entonces, termino con lo siguiente. El tema
de la parábola del sembrador nos muestra entonces algunas características del falso convertido. Entre algunas de esas características es que obviamente hay resultados inmediatos. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, ellos no le dan mayor significado. El evangelio que reciben no es precedido por la ley. Así como que no es precedido por la ley ese evangelio, nada los hace temblar ante el trono del santo Dios. Se les dice que tienen que asegurarse de que van al cielo y ellos creen que ya van al cielo. La mayoría de las personas creen eso. ¿Por qué? Porque confían en su propia justicia, ignoran la justicia de Dios. Cerca del 62% de los americanos creen que existe el infierno, pero no creen que irán allí. Creen que son demasiado buenos. Así que cada hombre en su naturaleza humana proclama su propia bondad. ¿Qué pasa con el falso convertido? Según Lucas 8:6, tiene falta de humedad. Ellos no tienen sed por Dios, no hay sed por Dios, por el Dios viviente. Tuvo una persona en la iglesia 30, 10 años y tú dices, ¿cómo es posible que no crezca, que no madure, no crece espiritualmente, no hace nada, no aporta nada? Pero ¿qué pasa? No hay sed por Dios, por el Dios viviente, le falta humedad. ¿Sabe por qué le falta humedad? Por el otro punto. Porque no tiene raíces en sí mismo, porque no hay una profundidad. Si cayó entre piedras y comenzó a crecer inmediatamente, dice, pero no había la profundidad, ¿qué pasa cuando sale el sol? Se quemó. Y a mí me encanta porque en la comparación ellos dicen, mira, es como que cuando sale el sol que te comienza a dar la luz, a quemarte la luz del sol, entre esas dos plantas tú comienzas a ver una que tiene raíces y que mientras más le da la luz, ¿qué hace? La que tiene raíces, crece. La que no tiene, se muere. Hay hermanos que son aparentemente convertidos y salvo, y cuando comienza a pasar por el fuego de las pruebas y comienza todo a salir, no de acuerdo a como ellos pensaban o querían, ¿qué pasa con ellos? El que tiene raíces, ¿sabe lo que hace en medio de las pruebas y con todo lo que viene? Crece. El que está ahí, nada más, entre las piedras, que es muy superficial, no hay humedad, no tiene profundidades, muere. No hay una profundidad de un carácter piadoso. Cuarto, reciben la palabra con la alegría. ¿Pero cuál problema es eso? Eso está bien, deben recibir la palabra con alegría. Repito, cuando tú te ves frente a la ley de Dios y reconoces que ha agredido y ha ofendido a Dios, tú no te vas a alegrar. Lo que viene a ti es una convicción y una tristeza porque has pecado. La alegría viene después, cuando ya entiendes y recibiste el perdón por esos pecados y la salvación. Y por último, por un tiempo, ellos creen, por un tiempo, que dijo que viene entonces el enemigo y se lleva esa semilla que fue sembrada, o los espinos agarran y comienzan a crecer también y ahogan la palabra implantada. He aquí porque la razón de que muchas iglesias hoy en día nosotros tenemos, suena fuerte decirlo, pero hay verdaderos y falsos. Y la palabra incluso dice, habla del trigo y de la cizaña. ¿Es nuestra función? No. Deja que crezcan ahí juntos, dice la palabra. Porque posiblemente muchos de esos incluso van a ser salvos precisamente aquí en la iglesia. No son verdaderos, pero quizás se salven un día aquí, oyendo. Vamos a trabajar luego, en otra sesión, la parte de Dios y la parte del hombre.
en la salvación, con un tratado muy puntual. De hecho, ya hemos visto varios puntos de eso. Dios es soberano, pero en su soberanía Él escogió y ha escogido usar los medios. ¿Cuáles? El Evangelio y personas que lleven ese Evangelio, nosotros. Así que, usando la ley, el sentido de la eternidad que está en todo hombre, mujer, presentando la doctrina de la cruz, esperamos como respuesta por el llamamiento eficaz, la fe y el arrepentimiento en el pecador. Amén. Usamos la ley, la presentamos, exponemos al hombre ante esa ley, apelamos al sentido de eternidad que tiene todo hombre y toda mujer, porque va a haber un juicio, ese día todos vamos a ser juzgados. Entonces, cuando presentemos la cruz, para presentarle la medicina al hombre, en la doctrina de la cruz están ahí las buenas nuevas ante las malas noticias de la ley. Y esperamos por la obra y el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, que la respuesta en el hombre pecador sea de fe y arrepentimiento para la salvación de su alma. Amén. Amén.